Buenas noches una vez más. Bienvenidos a la edición estelar de Impacto BTV. Ya estamos listos con todo el acontecer nacional e internacional para presentárselos en este resumen noticioso. Como es habitual, está el licenciado Jorge Zelaya acompañándonos desde su casa. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Ruth. Buenas noches, amigos televidentes, radioescuchas y quienes están conectados también ya a través del Facebook. Hoy es miércoles 22 de julio del 2020. Vamos a comenzar, como es habitual, con una invocación al Todopoderoso. Lástima, y digo lástima porque no ha concluido aún una comparecencia de varios funcionarios del gobierno central en la mesa multisectorial. Estaba hablando en este momento el ministro Eval Díaz, el canciller de la República, la presidenta, es decir, el presidente del Banco Central y la ministra de Finanzas, y algunos empresarios del sector norte del país. Y digo lástima porque quise haberlo hecho también con ellos. Había solicitado mi participación, debo de admitirlo, que lo hice un poco tarde. Cuando digo tarde es porque no me imaginé que se iba a extender tanto la conversación, las explicaciones que ellos estaban dando, y creí que antes de las 7 íbamos a tener esa posibilidad. Decirle, y aprovecho una vez más, como lo hicimos hoy en la mañana, a los empresarios que tienen que ser más generosos, que tienen que contribuir y colaborar muchísimo más, no con el gobierno, sino que con el país. Están ellos empecinados en que se abra la economía, que la gente salga a trabajar. Perfecto, yo creo que eso lo compartimos todos. Pero también en los centros de trabajo, ellos deben de practicarles las pruebas, por lo menos las pruebas rápidas de COVID a sus empleados. Y a quienes se las hagan, que no les cobren ese dinero, sino que lo absorban ellos. En la medida en que tengan gente trabajando con estado de salud al 100, en esa misma medida tienen más ingresos. O sea, deben de ser más conscientes. Por eso digo desafortunadamente, pero estoy seguro que tendremos otra oportunidad porque nos han dicho que continuarán estas reuniones con algunos directores de medios de comunicación, con gente de la sociedad civil, cuando hay presiones en este momento para que se reactive la economía en nuestro país. Pero teníamos el compromiso y no habíamos dicho a Ruth, a nuestros compañeros, que no íbamos a estar presentes, y por lo tanto, con las disculpas del caso y la introducción antes de la invocación a Dios, pero era importante decirlo porque siempre sabemos que están pendientes, especialmente de estos noticieros de diferentes empresas de televisión. Los empresarios, insisto, tienen que ser más magnánimos, más conscientes de apoyar no al gobierno, sino que al pueblo, a sus trabajadores, porque el momento que estamos viviendo es sumamente difícil, es bastante complejo. Disculpe, Ruth, vamos con usted con una invocación, por favor. Esperamos que las cosas se desarrollen de la mejor manera y por supuesto también elevamos una oración a Dios pidiendo para que el corazón de los empresarios y de las personas que más tienen sean pues impactados por el corazón de Dios y la voluntad de Dios, y de esta forma nazca en ellos el querer como el hacer, el bien por los que más lo necesitamos. Así que elevamos esta oración a nuestro Dios inclinando nuestro rostro. Mi amado Jesús, venimos esta noche del miércoles, delante de tu presencia, Jesús, aceptando que tu voluntad es fiel, que tu voluntad es genuina, que tu voluntad es la que hoy está dirigiendo esta sociedad. De manera especial, esta noche, Jesús, vamos a elevar esta oración a ti con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, pero pidiendo que las personas que más tienen, que nuestros empresarios, que nuestros gobernantes sean impactados positivamente, que su corazón cambie, Jesús, que las personas puedan hacer de la mejor manera sus acciones para que puedan beneficiar a los más necesitados. Es hora de trabajar no solo en base a la justicia, sino en base a la equidad, en base al que más tiene, al que menos tiene y al que más necesita. Invocamos, Jesús, esa sabia voluntad tuya, esa justicia y esa equidad divina, para que los corazones de las personas que hoy más tienen, de las personas que tienen el poder, que pueden hacer las cosas distintas, hoy cambien y puedan beneficiar a aquellas personas desamparadas. Dejamos, Jesús, esta oración, esta petición en tu presencia.
Amén. Amén. Muchas gracias, Ruth. Son las 7:05 p.m. Comenzamos con las noticias. En una severa crisis se encuentra el sistema de la salud al registrarse un desabastecimiento de insumos para practicar las pruebas del COVID-19 y más de 1.250 empleados se encuentran contagiados. Vean ustedes, el sistema de salud no les paga. Están como dicen, en primera fila y algunos queremos que dándoles aplausos, ellos se van. No, si la gente necesita comer, la gente tiene familia. Aquí es donde uno insiste. Tiene que haber más solidaridad. El gobierno pagarles a tiempo a esos empleados. Los empresarios también pagar sus impuestos, porque quieren que se los estén contonando a cada rato. Es una situación muy difícil, bastante difícil, así, no solo como la pintan, sino como la que se está viviendo en nuestro país en este momento. Las autoridades de la región metropolitana de salud mencionaron que existe un abastecimiento en este momento del 50% de pruebas PCR, pero esta cantidad no es suficiente para los contagios que se registran actualmente. Entre estos contagios, 1.250 pertenecen a empleados de salud solo en el Distrito Central. Si bien es cierto que hemos tenido ciertas limitaciones en cuanto a los reactivos, pero estamos pendientes, nos confirmaron que van a entrar al país 15.000 kits de extracción, ¿verdad?, de PCR, de los cuales una parte le corresponde a Tegucigalpa. Pero independientemente no hemos estado completamente sin nada. Hemos tenido casi un 50%, casi 2.255 personal de salud que ha estado contaminado, de los cuales la mayor parte ya está recuperado. A esta carencia se suma el problema de los sueldos y salarios, que por más de un mes no se les ha acreditado a los empleados de salud y que solo en el Hospital Escuela representan más de 3.000 trabajadores. Bien, el Hospital Escuela tiene una masa laboral grande. Son cerca de 3.000 empleados que existen en el hospital, tanto con la modalidad de permanencia como de contrato. Así que esperamos que esto se resuelva en las próximas horas para poder seguir dándole frente a esta pandemia y honrar el salario de todos los empleados. En estas condiciones se encuentran las instituciones que atienden a miles de capitalinos y hondureños, y ni qué decir de las atenciones en un sistema colapsado por los contagios del COVID-19. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euseda. Y el miedo a infectarse detiene la indignación del pueblo hondureño, que este miércoles han vuelto a protestar en las calles en una caravana vehicular. Ya son varias las semanas que los ciudadanos reactivaron el movimiento exigiendo una explicación por los miles de millones de lempiras aprobados para la pandemia y que no se ven en los hospitales. La manifestación fue organizada desde el pasado viernes y finalmente esta tarde desde el barrio La Guadalupe al inicio del Boulevard Morazán el desfile y el reclamo se hizo sonar otra vez. También se han reportado movilizaciones en Tela, San Pedro Sula y Comayagua. Líderes de la oposición política, pero sobre todo ciudadanos comunes, alzan la voz en contra del contexto de corrupción en el que se maneja la pandemia del COVID-19 y suman reclamos cada día. Ahora también exigen que el Estado responda por la frágil situación del pueblo garífuna, cuyos líderes están siendo víctimas de represalias. El ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz, que se trasladó hoy a San Pedro Sula para ver el avance de los trabajos que se están haciendo, manifestó que la determinación de inversión estratégica de Honduras de comprar 7 hospitales móviles fue la correcta, ya que construir 96 en un año para combatir la pandemia del COVID-19 era prácticamente imposible. El funcionario realizó la visita al plantel donde van a instalarse uno de los 2 hospitales móviles, verificando con ello los avances previo a comenzar la instalación, asegurando que el lugar está también ya listo. Cuando fuimos al Congreso, y ahí fue su servidor, explicamos ante la Cámara Legislativa y ante los medios de comunicación que el Congreso Nacional autorizara la construcción de 96 centros de atención clínica, dentro de los cuales hay centros de salud y hay 11 hospitales. Eso lo dijimos con claridad. Y dijimos que eso era para la reactivación económica, porque no se construyen 94 centros clínicos en 3 meses. Eso sería una ilusión en ninguna parte del mundo. Entonces,
En este momento estamos esperando que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros dé su no objeción a la estructuración del financiamiento de esos 94 centros clínicos, porque después de esta pandemia el país va a requerir de una fuerte inversión, la economía está profundamente dañada y vamos a requerir de mucha fuerza, de mucha inversión de obra pública privada, para poder levantar otra vez la economía y poder recuperar los cientos de miles de empleos que se han perdido. El Foro Social de la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras, FOSDE, mediante un amplio comunicado, hizo un llamado urgente a los gobiernos organizados internacionalmente y bilaterales de cooperación y financiamiento para investigar y auditar con rigor e imparcialidad el fondo multitudinario asignado por el Congreso Nacional a la inversión estratégica de Honduras durante toda la gestión de su exdirector Marco Bográn. La carta pública del FOSDE no es más que un llamado a la conciencia tanto de sectores nacionales como de la comunidad internacional. Sabemos que Inves Honduras no es solo en el marco del COVID-19 que ha estado involucrado en casos de corrupción, sino que también posiblemente puede estar involucrada en actos de corrupción concernientes a la ejecución de proyectos de infraestructura, proyectos que son financiados muchas veces por recursos de organismos internacionales, como el Banco Mundial, como el BID, y que deben entonces exigir veedurías y rendición de cuentas, porque al final y al cabo son recursos que ellos otorgaron y que es el Estado de Honduras, a través de los impuestos de sus ciudadanos, quien debe pagarla en calidad de deuda. En ese sentido también creemos que deben presionar a las autoridades nacionales para poder ejercer una auditoría independiente e internacional para evitar así posibles influencias de intereses a las resoluciones finales, para poder deducir responsabilidades administrativas, civiles y penales, no solo contra el director ejecutivo de Inves, Marco Bográn, sino contra todos aquellos funcionarios involucrados directa e indirectamente en la... Y ante los masivos contagios, empleados del Registro Nacional de las Personas están exigiendo a sus autoridades que les mejoren las medidas, así como los doten de insumos de bioseguridad, ya que son una de las pocas instituciones que no han detenido sus labores durante la cuarentena por el COVID-19. La familia del Registro Nacional de las Personas ha perdido compañeros y hemos enterrado compañeros de trabajo que fueron caídos por esta pandemia. Quiero decirle que es una enorme tristeza nosotros tener que enterrar compañeros y que hay más de 20 compañeros que en este momento están en un hospital y que en este momento están en su casa recuperándose. No solo él, está su madre, están sus hijos, están todos. Tenemos casos que en una casa hay 4 personas infestadas. Es muy complicado y es muy difícil esta situación. ¿Cómo se infestaron? No lo sabemos, porque ahorita es bien complicado determinar esto. Lo único que le puedo decir que a pesar de todo esto, el Registro Nacional de la Persona no se ha parado de trabajar. No se está trabajando en un 100% porque son las disposiciones de SINAE. Luego de varios días en que las cifras de fallecimientos por COVID-19 sobrepasaban las 20 personas solo en la capital, en las últimas 24 horas se ha registrado un deceso en las muertes por sospechas del coronavirus, ya que los centros asistenciales públicos de Tegucigalpa reportan la muerte de 8 personas. Continúa el fallecimiento de compatriotas en los principales centros que atienden a personas contagiadas de COVID en la ciudad capital. Y es que en las últimas 24 horas se registraron 8 decesos en estos centros asistenciales. Tenemos un reporte de 4 fallecidos, sin embargo también tenemos 12 altas médicas, tenemos un 83.23% de ocupación hospitalaria, para lo cual tenemos disponibles 27 cupos para cualquier paciente que pueda tener complicaciones en algún centro de triaje. Lamentablemente estamos reportando el fallecimiento de 2 pacientes que estaban recibiendo asistencia médica. Ellos presentaron complicaciones y se ha reportado pues el deceso de estos. Afortunadamente en el transcurso de la noche no se reportan fallecidos y eso nos llena de mucha satisfacción, gracias al esfuerzo que realiza nuestro personal para tratar los pacientes que se atienden en esta unidad. Le pedimos siempre a la población
se sigan las medidas de bioseguridad. Las autoridades de la región metropolitana de salud registran actualmente 11.925 personas confirmadas de COVID-19 en al menos 682 colonias, por lo que las acciones de los capitalinos definirán el rumbo a seguir durante la pandemia. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euseda. 7 de la noche con 15 minutos. Vamos a San Pedro Sula en este momento con nuestros compañeros Alexander Pineda Paz en cámaras, con Samuelito Caballero en este momento, con Samuel Cuello. Samuelito Caballero es el jugador de fútbol que estuvo con el Olimpia y con la selección nacional, con las disculpas del caso, pero está con el doctor Diógenes Chávez, que es el subdirector de la Regional de Salud. Miren, hablamos solo del COVID y nos hemos olvidado también del dengue, que sigue matando a mucha gente en la población hondureña. Lo que pasa es que en los medios de comunicación, y no solo ocurre en Honduras, sino que también en el mundo entero, estamos más enfocados en esto del COVID por las repercusiones que ha tenido. Sin embargo, el dengue también está golpeando fuertemente a la población nacional. Samuel Cuello, en este momento, buenas noches, adelante con ustedes. Buenas noches, licenciado Zelaya, compañera Ruth Muñoz en la capital de la República, con informaciones alarmantes, porque lamentablemente el dengue sigue siendo una enfermedad que impacta negativamente la salud del hondureño. Es por eso que me encuentro esta noche con el doctor Diógenes Chávez, subdirector departamental de salud, que nos brindará un poco más de detalles. Doctor, lamentablemente el dengue sigue haciendo pues mucho mal aquí en el departamento de Cortés, e incluso muchas personas están siendo diagnosticadas con dengue y son más que las personas que son diagnosticadas con COVID. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a toda la teleaudiencia de BTV. Bueno, hemos observado en las últimas 2 semanas aparición de más casos en algunos municipios del departamento de Cortés, específicamente en Choloma, en Villanueva y Puerto Cortés. Sin embargo, podemos decir de que la cantidad de casos para esta fecha, el 2019 comparado a 2020, es mucho menor. Para esta fecha, el año anterior teníamos más de 12.000 casos, ahorita tenemos 1.567. Pero ¿qué sucede? No podemos quedarnos de brazos caídos, hay que actuar de manera rápida, y en ese sentido nosotros queremos hacerle un llamado a la población, porque ahorita con las lluvias pues aparecen más casos, es normal, pero depende mucho de las medidas de prevención que pongamos en práctica. Lo primero, lo más importante, es eliminar todo el posible potencial criadero que podamos tener, porque desgraciadamente se reproduce hasta en algo pequeño como una simple chapa de refresco, cáscara de huevo, conchas de coco, envases desechables, plásticos, y tenemos que estar pendientes de eliminarlos para evitar de que pues prolifere y crezca en estos recipientes. Como también importante es, sabemos que hay problemática de agua en algunos sectores, específicamente de Villanueva y de Choloma, pero por favor, las pilas, los toneles y los barriles donde almacenan agua, hay que aplicar la técnica de la untadita por lo menos una vez por semana. De esta manera nosotros mantenemos el agua en buen estado. Otra de las cosas importantes es, nosotros ya debemos de tener en casa, en nuestro botiquín, un repelente. Hemos visto que la mayoría de población afectada, un 70-75% de los casos, son menores de 15 años. Y esa es responsabilidad nuestra como adultos, velar por la salud y la seguridad de ellos. Y lo último, aquí sí quiero recalcar, por favor, eviten la automedicación. Ya no se puede estar aceptando que en algunos lugares les dicen, mire, se va a curar más rápido porque le vamos a poner estas inyecciones, les ponen un famoso cóctel de inyecciones, que unas de ellas provocan el cuadro hemorrágico más grave. Y con esto más bien lo que hace es complicar la situación de salud y provocar de manera inconsciente en algunos casos la muerte de los pacientes. Recuerden que el dengue se cura solamente con acetaminofén, con rehidratación oral, o sea, suero, y con reposo en casa. Con eso se cura el dengue, algo tan fácil, tan sencillo. Pero debemos de ser disciplinados y buscar ayuda médica temprana y evitar la automedicación. Muchas gracias al doctor Diógenes Chávez, que muy amablemente nos ha atendido esta noche y nos ha enviado un reporte completo de toda la situación del dengue que se vive en el departamento de Cortés, que sabemos que en años anteriores ha sido de los más golpeados por esta enfermedad. Con este contacto y las imágenes de mi compañero Alexander Pineda Paz, yo regreso a los estudios principales. Buenas noches. En
medio de tanta noticia desalentadora por esto del COVID-19, imágenes como las que van a ver a continuación nos conmueven enormemente y nos hacen sentirnos sumamente felices. Fortalecen nuestro corazón y nos llenan de esperanza. Así recibieron los vecinos del barrio El Farolito en Santa Bárbara a un sobreviviente de COVID-19. Decoraron las calles con globos y mensajes de ánimo, con fuertes aplausos y entonando alabanzas, le dieron la bienvenida a su vecino, quien visiblemente conmovido al bajarse del vehículo, se sentó en la acera de su casa llorando de emoción, mientras sus vecinos gritaban, sí se pudo, y seguidamente entonaron el himno, gracias, mi Señor Jesús. Felicitamos a los pobladores del Farolito, ya que acciones como estas demuestran que el corazón del hondureño es profundamente solidario y generoso. Y sobre todo, nos brinda esperanza y fe en que vamos a ganar esta batalla. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Y continúan los esfuerzos del gobierno para hacerle frente al COVID-19. Ejemplo de ello es el programa Fuerza Honduras, que busca el fortalecimiento del sistema de salud. Los municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Valle y Lloro se convirtieron en los primeros en recibir los fondos de Fuerza Honduras, creados por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para fortalecer la lucha contra el COVID-19. Bueno, Fuerza Honduras llevará a todo el país lo que nos ha dado un gran resultado en la zona de la capital de la República y también en la zona del Valle de Sul y de igual manera en Ceiba. Esto se va a llevar a todas las municipalidades del país en conjunto con los señores alcaldes, las señoras alcaldesas y todo lo que es la estructura de sociedad civil. El gobierno, a través del programa Fuerza Honduras, permitirá a las 298 alcaldías del país a crear triajes y brigadas médicas y contratar personal entre doctores, microbiólogos y enfermeras. Aquí los gobiernos locales, con el apoyo del Congreso, su servidor, con el apoyo de los ministros y toda la gente que está ayudando a la sociedad civil, hacemos nuestra parte. Pero haga usted la suya. Cuide a su familia, cuide a su salud. Protejamos también al personal de salud. 35 millones de lempiras fueron entregados a Santa Bárbara y sus 28 municipios. Para Valle y sus 9 municipios fueron 16 millones y Lloro dispondrá de un fondo de 25 millones de lempiras. Centros de triaje o centros de atención para COVID, triajes también móviles, brigadas médicas también visitando barrios, colonias, aldeas, caseríos, casa a casa, realizando chequeos médicos, entregando tratamientos de ser necesario y también remitiendo a los hospitales o a los centros de alto nivel de atención a quienes así lo necesiten. Las iglesias, sociedad civil y el Foro Nacional de Convergencia acompañarán este esfuerzo para garantizar que los fondos de Fuerza Honduras cumplan su objetivo de permitir que todos los municipios tengan triajes, brigadas médicas y más personal. 7:28. En otros temas, autoridades de la Cancillería han participado en las últimas horas en una reunión con países de la alianza Gavi-COVAX, con la que se busca asegurar el acceso de los hondureños a la vacuna contra el COVID-19. La Comisión Permanente de Honduras en Ginebra busca un acceso equitativo y justo a la vacuna en contra del COVID-19 a través del mecanismo de la alianza Gavi-COVAX. Representantes de Honduras y de otros 77 países participaron en la primera reunión de consultas con la alianza Gavi, interesados en formar parte del mecanismo que servirá como instrumento de financiación destinado a acelerar la producción de vacunas de manera que se asegure su distribución en los países en vías de desarrollo, una vez que ya estén disponibles.
Honduras, como país de renta media-baja, ha manifestado su interés para acceder a este mecanismo, con la expectativa de ser confirmados por la Junta de Gavi a finales del mes de julio del presente año. Los países elegibles para recibir apoyo financiero adquirirán vacunas subsidiarias a través del Fondo COVAX por medio de los mecanismos ya existentes como la División de Suministros de UNICEF y el Fondo Rotario de la Organización Panamericana de la Salud. Mecanismos similares se han implementado en el país para la adquisición de vacunas en contra del papiloma humano, neumococo y rotavirus, entre otras. Para Impacto BTV les informó Ruth Muñoz. Los resultados de las denominadas pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19 son falsos positivos o negativos, ya que solo miden los niveles de anticuerpos, según la microbióloga Cindy Ramos, la invitada de hoy en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya. La detección del coronavirus es una de las principales herramientas para la lucha efectiva en contra del virus y la enfermedad que provoca. En la actualidad hay pruebas rápidas no tan precisas y otras poco más certeras. Esta conjetura fue sostenida durante el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya, en el que participó la microbióloga Cindy Ramos, abordando el tema, mitos y realidades sobre las pruebas de coronavirus. Las pruebas rápidas lo que detectan son los anticuerpos, ¿verdad? Son las que actualmente están certificadas por varios entes como la Comunidad Europea o la FDA. También estarán circulando lo que son pruebas para detección de antígenos. Detectan una partícula del virus, pero actualmente las que se están utilizando más y las que están en aprobación son las pruebas rápidas para detección de anticuerpos. El individuo puede estar con el virus, pero si no lo ha tenido durante 7 días, sus defensas no han generado sustancias detectables por medio de una prueba rápida. En resumen, la prueba rápida solo identifica que una persona estuvo en contacto con el virus, pero a partir del 7º día, y además no identifica si el virus sigue o no dentro del organismo. En realidad, las pruebas rápidas detectan la presencia de anticuerpos que el ser humano desarrolla ante un microorganismo invasor. Es decir, si el individuo estuvo o no en contacto con un agente infeccioso como el coronavirus. Es por ello que la experta señaló que los resultados de una prueba rápida de COVID-19 puede ser un falso negativo o un falso positivo. Para Impacto BTV les informó Ruth Muñoz. Y el presidente de la Junta Directiva del Régimen de Aportaciones Privadas, RAP, advierte que ellos, en forma conjunta con la empresa privada, solo tienen ya para 2 meses poder pagarle a los empleados en el programa solidario, por lo que están presionando entonces, igual un sector de la empresa privada bastante grande, para que se reactive la economía y se vuelva a la apertura. Nosotros insistimos, una apertura con responsabilidad en donde deben de jugar un papel fundamental los empresarios apoyando a sus trabajadores. La Junta Directiva del Régimen de Aportaciones Privadas está a la espera que el Congreso Nacional apruebe la ampliación del programa del aporte solidario que está por finalizar. Pero dejan bien claro que solo se podría seguir con esa iniciativa 2 meses más porque los fondos de los trabajadores y de las empresas no son ilimitados. Por lo que si se quieren salvar los más de 27,000 empleos, se debe de reaperturar lo más pronto posible la economía del país. Las empresas formales son las que han estado cerradas y son las que realmente hoy en día están en una situación aún más complicada por esta falta de ingresos que han tenido cerca de 4 meses. Entonces, el mensaje es, ¿todavía el RAP puede hacer algo? Sí. ¿Por cuánto tiempo? No mucho. Un par de meses tal vez, pero el país, las empresas, no sé si tienen ese tiempo para poder sobrevivir. El secretario del Trabajo asegura que llegará un momento que las empresas ni el gobierno podrán seguir aportando recursos, por lo que es fundamental que los hondureños tomen conciencia que deben de adoptar responsablemente las medidas de prevención contra el COVID-19. El salvamento de empleos pasa por un equilibrio y que podamos permitir una operación mínima del sector privado. Yo creo que eso es un tema que es esencial resolverlo, porque va a llegar un momento de que ni las empresas ni el Estado vamos a poder con la carga de mantener estos puestos de trabajo. Ya vimos la cantidad de recursos millonarios que se invierten para mantenerlos
y eso nos obliga, por así decirlo, a replantear un poco el sistema de movilidad de las personas. Hasta la fecha, el gobierno ha desembolsado 574 millones de lempiras para el programa Aporte Solidario. Mientras tanto, de las cuentas individuales de los trabajadores que aportan al RAP, se han pagado más de 74 millones de lempiras. En Cámara de Argüimar Arriaga les informó Luis Durón para Impacto BTV. El gerente de Orden Público de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Don Adín Funes, expresó que la propuesta presentada por las autoridades del Mercado San Isidro para su reapertura ha tenido el visto bueno de la comuna, por lo que únicamente falta la aprobación de SINAGER para que este centro de ventas nuevamente abra sus puertas. Y el presidente de la Asociación de Maquiladores en el sector norte del país, el ingeniero Mario Canaguati, asegura que una maquila que fabrica artículos de bioseguridad estará contratando en los próximos meses a 2.000 personas. Otra estaría abriendo 2.300 nuevos puestos de trabajo, esto en el sector norte del país. El anuncio del gobierno estadounidense de financiar a través de la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos $1.000 millones en inversiones del sector privado durante un periodo de 3 años en Honduras es un espaldarazo para el país. Así lo afirmó hoy el secretario de Gobierno Digital Marco Midense al referirse a los resultados del encuentro por videoconferencia del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, con los funcionarios del gobierno estadounidense, donde se anunció que el programa destinado a Honduras ayer martes. El acuerdo enmarca que se fortalezcan la seguridad energética, la conectividad digital y la infraestructura crítica para facilitar el comercio, la inversión y la creación de empleos, apoyo en el sector salud, cadenas de suministro médico y el acceso al agua potable, salubridad y nutrición para construir comunidades más fuertes. Además, la expansión de los servicios financieros para crear oportunidades económicas, especialmente para pequeñas empresas, mujeres y poblaciones rurales, y que se establezcan alianzas con instituciones afines para maximizar el impacto colectivo. Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica advierten que si los miembros de la Comisión Interventora de la ENE y además los de la Comisión Reguladora de Energía no hacen una compra de 200 megavatios hasta el mes de diciembre, el próximo año podría enfrentarse una severa crisis energética en el país. Si las autoridades de la Estatal Eléctrica, la CRE y del ODS no licitan lo más pronto posible unos 300 megas de energía, el país podría finalizar este año con una crisis energética, aseguran los trabajadores de la ENE, por lo que esperan que se haga la compra de esa energía requerida, pero a un bajo precio. Es que según las proyecciones que se han venido ventilando para el año 2021 tenemos que tener energía más firme. Eso significa que tengamos reactivos, que tengamos energía más disponible. Cuando decimos firme es que haya poder regular los voltajes y la potencia en el sistema. Entonces, en ese sentido sí se requiere, tiene que haber una licitación para que el 2021 tengamos disponible arriba más de 300 megas que requiere el sistema interconectado, porque la demanda del país va fluyendo a diario y cada año la demanda es fuerte. Si no se hace esto, ¿qué va a pasar? No, es lógico que cuando no tenemos energía disponible hay apagones, eso surge y eso nos lleva a generar un caos y no queremos eso. Si estamos a tiempo ahorita de que estamos aprovechando que hay un buen invierno y la demanda de energía es baja y no hay muchas industrias trabajando, hay que aprovechar para la legislación lo más pronto posible. La dirigencia obrera asegura que sería lamentable que los hondureños enfrentaran una crisis energética además de la sanitaria, por lo que hay que evitar que el país enfrente apagones por la falta de energía eléctrica. Sí, pero ¿por qué no está activado el Patuca? ¿Por qué no activan los generadores de energía hídrica, que es la más barata? Aquí todo el mundo tiene que despojarse de intereses. Si no nos enseña esta crisis para entender lo que significa solidaridad, para lo que significa el sacrificio de los que han acumulado mucha riqueza, en estos momentos de dificultad se nos puede convertir en un enorme desierto de desigualdad social y de conflicto social, que ese es el gran peligro que tenemos, una convulsión social. Ojalá que no venga. Los trabajadores de la Estatal Eléctrica aseguran que también se debe de invertir en las líneas de transmisión, porque de nada servirá si se compran los 300 megas, si gran parte de esta energía se perderá
por el mal estado del tendido eléctrico y de los transformadores. En cámara, Darwin Maradiaga, les informó Luis Durón para Impacto BTV. El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció este miércoles que ha aprobado un crédito por 250 millones de dólares, es decir, 6.250 millones de lempiras a Honduras para implementar la Ley General de Industria Eléctrica del país centroamericano. Los recursos aprobados como parte del programa de operaciones de políticas de desarrollo del BCE buscan implementar políticas de desarrollo que contribuyan a mejorar la eficiencia, sostenibilidad y calidad del sector eléctrico en Honduras, así como la expansión de la cobertura, eficiencia energética y la resiliencia al cambio climático. El presidente ejecutivo del Banco de Integración Centroamericana, Dante Mossi, indicó que los fondos forman parte de un marco programático de mediano plazo, según indicó la sala de prensa del organismo centroamericano con sede en Tegucigalpa. Movimientos internos del Partido Libertad y Refundación continuarán con el proceso para ir a elecciones internas, pese a la retirada de la líder de esa institución política, Xiomara Castro de Celaya, aduciendo que no se presentará una nueva o un nuevo fraude electoral. La precandidata presidencial y lideresa del Partido Libertad y Refundación anunció que no se prestará para otro fraude electoral tras no haberse cambiado el censo electoral, por lo que no participará en las elecciones internas y llamó al pueblo a boicotearla. Que no me prestaré para legitimar el nuevo fraude electoral que ya está planificado. Por el contrario, compañeras y compañeros, mi llamado es a boicotear y destruir. En tal sentido, dirigentes aseguran que lo que existe es un matadero electoral irregular por los muertos que votan y los que están en el extranjero. En Honduras aquí lo que hay es un matadero electoral. Ese fraude que ha montado el Partido Nacional con el censo, con 1.800.000 personas que están en el exterior, muertos, votando, y es un desorden el proceso electoral. Por otra parte, otro precandidato de Libre manifiesta que en su movimiento sí participarán en las elecciones internas, puesto que el censo no representa una limitante, pero sí los representantes en las mesas receptoras que estos no sean amañados. Nosotros hemos ratificado, lo hacemos ahora nuevamente, nosotros vamos a participar en las elecciones primarias de marzo del próximo año porque el censo no es la limitante para un fraude electoral. ¿Por qué? El asunto es el comportamiento interno de los representantes en la mesa electoral receptora. Si ahí se abulta el resultado, ya sea metiendo votos a la urna o cambiando el resultado en el acta, es porque los representantes de la mesa lo permiten. Desde hace 2 comicios electorales pasados, la oposición denuncia fraudes montados por el oficialismo, por lo que ahora están tomando este tipo de acciones para dar un mensaje de rechazo a la ilegalidad y llamar al pueblo a la conciencia y a la unidad. Imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. Vamos a cambiar completamente de tema y en notas policiales, al menos 6 fusiles AK-47, 3 cargadores, el mismo fusil AK-47, 5 pistolas automáticas, 2 granadas de fragmentación, un lanzagranadas de fabricación casera y al menos 30 libras de marihuana fueron encontradas en las últimas horas durante un operativo realizado en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto de Támara, donde recientemente reclusos protagonizaron un ataque contra custodios. El presidente del Comité de Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, lamentó que en las cárceles del país no se permita la visita de familiares a los privados de libertad, pero sí continúen ingresando las armas, por lo que denunció o demandó investigar a los custodios de los centros penitenciarios, quienes a su juicio son los que proveen armamento a los reclusos. Entre tanto, un hombre presuntamente vinculado al secuestro de 5 líderes garífunas en el sector norte del país fue detenido esta mañana en la colonia Las Palmas de Tela, Atlántida. El sospechoso únicamente fue identificado por su alias, el Gringo, de 28 años de edad. Durante el allanamiento en la vivienda del sospechoso, las autoridades encontraron vestimenta militar, aros de represión y 3 armas de fuego. Al detenido se le investiga por la desaparición de Albert Schneider Centeno, Milton Joel Martínez Álvarez, su amiga Aparicio Mejía, Albert Centeno Tomás y otro ciudadano conocido como Mamba, quienes fueron raptados el pasado sábado en la comunidad garífuna El Triunfo de Tela.
por una parte, de dar con el paradero de las personas que fueron raptadas y por otra, identificar a los responsables porque este hecho es constitutivo de delito. En ese sentido, y en el segundo eje que mencioné, el día de hoy se hizo allanamientos en el municipio de Tela, específicamente en la colonia Las Palmas, en donde se ha dado detención a un individuo que se tiene perfilado como miembro de una estructura criminal. Se encontró en posesión de 3 armas de fuego sin tener los permisos de portación o tenencia correspondientes, además de indumentaria similar a la de la Policía Militar del Orden Público y dispositivos de inmovilización, esposas o comúnmente conocidas como chachas, que son característicos de la comisión de actos delictivos de estas estructuras y que, tomando en cuenta ciertos datos obtenidos de la denuncia del rapto, podría tener vinculación con el mismo.